Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Maestra, me cae bien. Bien, gracias. Vamos a esperar 2 minutitos, que sí vamos algo atrasados con el temario. Bueno, más o menos. Sí vamos algo lento, pero sí me gustaría que, por ejemplo, cuando entremos al tema de balance de ecuaciones o de configuración electrónica, pues sí nos vayamos pues lento, que pues paso a pasito para que pues no queden dudas, ¿vale? Eso es lo ideal. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Cuántos Maestra. somos? ¿Qué pasó, César? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? Maestra, Dime. si vamos a usar la tabla periódica. Sí, qué bueno. ¿Sí la tienen en sus Espéreme, manos? maestra, déjame por ella. Sí, maestra, sí la Corto. tengo. Espéreme, Bueno. maestra, espéreme tantito, espéreme. Sí, los espero. Está un poco roto, pero sí. A mí también está rota de aquí. ¿Quién sabe cuántos años tiene? No, ya la Creo que la... bueno, tiene poco porque están haciendo examen. Regresando, vamos a hacer de los 50. No me acuerdo de dónde a dónde nos tenemos que aprender. Porque ya nos aprendimos los primeros 50. Y nos pidió. ¿Te hacen aprenderte la tabla periódica? Sí, me pidieron que me aprendiera los primeros 50. Nada más. No, ¿por qué hacen eso? Bueno, Es bien viendo exagerada mi maestra. por el lado bueno, o sea, ya tienes una gran ventaja en tu examen y te va a servir para toda la prepa, bueno, sí, toda la prepa y ya depende qué quieras estudiar en la superior, pues ya Pues sí. lo vas a agradecer en su momento. Sí, Entonces, ¿ya todos aburridito. tienen su tabla a la mano? Yo ya. Más aparte de César. No damos otro ratito. En lo que pongo mi folder. Hoy vamos a ver configuración electrónica. No, hoy no creo, porque sí nos falta esto de la clasificación, que les hable, o ¿qué otra tema es importante? No, creo que solo es clasificación y ya empezamos con Sí, configuración arrancamos. electrónica. Sí. No me acuerdo cómo poner fondos. Ah, ya me encontré. Bien, ahí está. Ok, vamos a empezar. ¿Por qué es importante esto de la tabla periódica? Pues porque se les va a facilitar más aprenderse los nombres de cada grupo, ¿vale? ¿Qué me interesa que se aprendan de esta clasificación? Los nombres del grupo y punto. Porque sí les hablo un poquito de algunas propiedades, pero eso ya los vimos cuando tocamos el tema de los metales, los metaloides, los gases nobles y los no metales. ¿Vale? Esas
sí apréndanse sus propiedades. De aquí que se aprendan pues los nombres de los grupos o de las familias. ¿Vale? Todo lo que, esta tabla que están viendo en su pantalla son los nombres con los que identificamos a todos los grupos que hay en nuestra tabla periódica. ¿Vale? Algunos tienen nombre ahí medio extraño. Pero no se preocupen, lo van a poder identificar fácilmente con el elemento con el que empieza. Empecemos primero con el grupo número 1, que es los metales alcalinos. En este grupo encontramos al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son todos estos del grupo número 1. ¿Vale? Espere tantito, maestra. Como el primer piquito. ¿Vale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que si tienen una letra muy grande, lo pongan ¿cómo les digo? Con las primeras letras, ponerle, por ejemplo, al grupo 1, MA. Y ya en una hoja de cuaderno por ahí le pongan metales alcalinos, para que no se les olvide. Porque si no le van a poner MA y se van a quedar de ¿qué significaba eso? ¿Para qué era? Entonces, el grupo 1 son los metales alcalinos. Y bueno, estos presentan una característica muy importante porque solo presentan un electrón en su última capa de valencia, ¿vale? Y esto es útil porque cuando veamos o toquemos, vamos a hablar muy poquito de estructura de Lewis, pero cuando lo vean, estos elementos del grupo 1, como solo tienen un electrón, solo son capaces de formar un enlace con otro Maestra, elemento. Dime. en mi guía solo me venía una pregunta de configuración, no, de estructura de Lewis. Solo una. ¿Qué te preguntaba? El hidrógeno creo era. ¿Cómo era? A ver, me espera. Espera, deja, voy a buscar la pregunta. Ok. Sí, de hecho, es cierto que son muy pocas las preguntas de química, pero como la química está muy relacionada entre sí todos los temas, por eso el temario pues es algo extenso. Profe, ¿me espera tantito? Voy al baño. Ya, maestra. Okay. Maestra, una pregunta. Dime, Dice, Samantha. ¿Por qué se le llaman alcalinos? ¿O qué tienen para que se llamen alcalinos? Buena pregunta. Es que estos elementos, cuando se mezclan con agua, o sea, vamos a imaginar, vamos a imaginarlo porque digamos que aquí tienes tu agua, tu H2O, y tú le agregas sodio, ¿no? Ahí. Le agregas partículas de sodio. Aquí se va a llevar a cabo una reacción. Vamos a ponerla aquí, más H2O. Y lo que se forma es que el agua se separan en iones. Va a ser en uno positivo y Ya, en maestra. negativo. Sí, está bien. Ahorita voy contigo, César. Entonces, el sodio, como pues tiende a formar cationes, o sea, carga positiva, se va a unir con su carga negativa. Y lo que se va a formar es una base. Es esta la base. Las bases también se conocen como alcalinos o cuando hablamos de pH, para no decir la palabra basicidad, es mejor llamarle alcalino o algo así, una especie alcalina. Y tú al escuchar esa palabra ya entiendes que se están formando bases. Lo vamos a ver más a detalle de esto de bases y ácidos cuando lleguemos a ese tema. Ya es de los últimos. Mande. Aquí vamos a ver, en mi escuela antes veíamos unas como que sumas, pero como si fueran tablas periódicas. Veíamos unos tipos de ese tipo de sumas, no sé si las vamos a ver acá. Son sumas y como si fueran tablas periódicas, o sea, números como tabla de periódica, pero los sumábamos, los multiplicábamos, los restábamos. Sí, sí lo vamos a ver, el balance de ecuaciones. Sí, sí lo vamos a ver. Ok, para prepararme. Sí, ahora, César, dime la pregunta de
Estructura de Lewis. Dice, la estructura de Lewis del hidrógeno atómico es, pues ya viene H menos H y así. ¿Diatómico? Si dice la estructura de Lewis del hidrógeno atómico es, Ay, sí, ya. A ver, si dice atómico, se refiere a solo un átomo de hidrógeno. Y Sí. esta sería su estructura de Lewis. H2. O dice H2O, así. HO, H2, perdón. Así. ¿Cómo dice? Ah, espérame. Porque si encuentras así moléculas como H2 o N2, O2, así lo que quieras, es molécula diatómica. O sea, así. Diatómica. Y la estructura de Lewis Sí, sería es así. bueno, su estructura es H y pues el punto. Y un guión, y así y otra H. Y es aquí lo que les mencionaba, porque como estos elementos de este grupo 1 de metales alcalinos solo presentan un electrón en su última capa de valencia, en el caso de el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, esos elementos como son metales, lo que hacen es que tienen la tendencia a ceder su electrón. Ellos van a buscar de cualquier otro elemento al que le puedan donar ese electrón que les falta. ¿Qué pasa en el caso del hidrógeno? El hidrógeno es una excepción a la regla del octeto. Ustedes, bueno, no sé si lo han visto en su escuela o lo hayan escuchado, la regla del octeto es pues es la que consiste en que los átomos tengan en su última capa de valencia 8 electrones para ser estables. Pero el hidrógeno es una excepción, porque él no busca tener 8 electrones, solo busca tener de otro electrón, o sea, de 2 electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque él quiere imitar el comportamiento que tiene el helio. El helio es un gas noble, y ese gas noble tiene en su última capa de valencia 2 electrones, y con esos 2 electrones ya es estable. Por esa razón, el hidrógeno como que le quiere copiar al helio y solo busca de otro electrón para ser estable. Por eso la estructura de Lewis de una molécula diatómica de hidrógeno es esta, H-H. Este guión me indica que están participando 2 electrones. ¿Vale? Eso significa los enlaces. Sí. ¿Dudas aquí con este grupo número 1, metales alcalinos? Los No, alcalinos, las alcalinos eran cuando se juntaban dos palabras o como maestra. No, así, estos elementos, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos los elementos que están en el grupo 1 se le llaman metales alcalinos, todos esos. Y se llaman así porque cuando se mezclan con agua van a formar bases fuertes. Maestra. Si no saben ese concepto de bases fuertes, no se preocupen. Sí lo vamos a ver ya está. Es como el penúltimo tema que vemos. Por ejemplo, la lista 1 es el hidrógeno, ¿verdad? Y de hidrógeno para todo abajo es alcalino, ¿verdad? Sí, todos hasta abajo son metales alcalinos. Es correcto. Por eso ahí anótenlo en su tabla. Metales alcalinos. ¿Vale? Vamos al siguiente grupo. Al grupo número 2. Ok. A estos les vamos a llamar los metales alcalino-térreos. Maestra, ¿me ¿Ok? puede regresar tantito, por favor? Ya, gracias. Okay, Esos son metales alcalinos del 1 al 87 FR, ¿verdad? Es que el 87 es el número atómico del francio. Entonces, los metales alcalinos van del hidrógeno al francio. Una hilera. Ajá, una hilera. Correcto. Vamos con el grupo 2, la segunda hilera de la tabla periódica. A estos los vamos a llamar metales alcalino-térreos, ¿vale? Van de
berilio hasta el radio, ¿vale? Todos los metales alcalino-térreos serían berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos presentan una característica particular, es que tienen 2 electrones en su última capa de valencia. Maestra, perdón por la Dime. interrupción, pero ¿son metales alcalinos qué? Alcalino-térreos. No. Alcalino, Gracias. sí. Pues si no se ve porque como está hasta arriba. Ok. Estos tienen 2 electrones en su última capa de valencia. Y es más o menos similar a lo que vimos en el grupo 1. En el grupo 1 vimos que solo tienen un electrón en su última capa de valencia y por lo tanto solo buscan formar un enlace con otro elemento. ¿Qué pasa con los del grupo 2? Como tienen 2 electrones en su última capa de valencia, pues estos van a querer formar 2 enlaces con otros elementos, ¿vale? Y bueno, estos cuando forman enlaces con los halógenos, ahorita vamos a ver quiénes son los halógenos, necesitan de dos átomos para ser estables, lo que acabo de mencionar. La última hilera, ¿no? Los halógenos. No, los halógenos es la penúltima hilera. Entonces, por ejemplo, el calcio es un halógeno. No, perdón, no es cierto. El cloro es un halógeno. ¿Cloro? ¿Vale? Entonces, si yo lo uno con el calcio, que es un metal alcalino-térreo, yo necesitaría de 2 átomos de cloro para que el calcio sea estable, ¿vale? Lo mismo pasa con los hidróxidos. El hidróxido es esto, el OH. Yo para completar la estabilidad del calcio necesitaría 2 átomos de hidróxido. Maestra, Dime. entonces en la parte izquierda donde aparece un trozo de la tabla, esos son metales alcalinos térreos, ¿verdad? Sí, correcto. Es toda la segunda hilera de la Ok. parte izquierda. Como me perdieron mi Entonces, tabla, tengo que anotarlo así. bueno. Si no, ahorita les pongo una tabla ya completita. Eso pasa con los metales alcalino-térreos que están en el grupo 2. Vamos a hacer un salto grandote, ¿no? De los que están en el grupo 3 al 12. Toda esa hilera, si ustedes ven su tabla periódica, es todo como parte chaparrita, ¿no? El cuadrito que está en medio, ¿no? Todos esos son conocidos como metales de transición. Incluso en algunas tablas periódicas ya lo tienen ubicado así, como metales de transición, elementos de transición. ¿Vale? Van desde el grupo 3 hasta el 13. ¿Y Mande. por qué se le llaman de transición? Maestra, Muchas preguntas. Primero Maestra. creo que fue César. Bueno, que continúe mi compañerita No, diga, di tú, Eduardo. A ver, Eduardo. En la imagen decía que era de 3 a 12 y usted acaba de decir que era de 3 a 13. ¿Cuál de las dos es la correcta? No, me No, equivoqué, perdón, de 3 a 12. Todo ¿Puede como regresar a la anterior rectángulo. imagen para copiar tinta, maestra? Sí. Estos, si se dan cuenta, pues son muchos elementos. Maestro. Ahora sí, dime, César. En mi tabla, hasta arriba viene como un cuadrito de color y es del color de la tabla y dice metal alcalino y así, con todos. Mira, ya tienes esa enorme ventaja, porque hay algunas que solo abarca de metales normales, maestra. metalinoides, no metales. Es que, por eso de las tablas periódicas, pues es como de, pues a ver Maestra, cuál encuentras en internet. pero es que me sale algo de propiedades químicas desconocidas y no sé qué más cosas. Sí, vienen varias cosas. Pam, pam.
pero eso así detalladamente no creo que te lo pregunten en tu examen. Lo que sí te pueden preguntar es el nombre, ¿no? Por ejemplo, que te digan cuál es el nombre del grupo 2 y ustedes me responden cuál es el nombre del grupo 2 Los por cada punto. alcalinos. Alcalinoterrios. Correcto, son los alcalinoterros. Muy bien, eso les van a preguntar. Ahorita vemos un ejercicio. Y bueno, continuando ahora con los grupos del 3 al 12, que son los metales de transición. Estos pueden formar, estos son elementos, pues algo complicados, porque no se puede como que deducir fácilmente tanto su número de oxidación o los electrones que tienen en su última capa. ¿Por qué se llaman de transición? Porque ellos tienen la característica de poder ser estables solos, ¿vale? O sea, que tú puedas encontrar un, no sé, un átomo de, de plata, así, ¿vale? Los otros elementos son muy reactivos si solo está el sodio. O sea, el sodio no lo puedes encontrar así solito en la naturaleza, en cambio la plata sí, o el oro, pero el sodio no, porque es muy reactivo. ¿Cómo podemos obtener así sodio? Pues puede ser a través, por ejemplo, de que en la minería encuentres alguna tierra que tenga sodio. Y ahí pues harían pues tratamientos químicos para que solo extraigas el sodio, ¿vale? Pero así en la naturaleza solitos no los van a encontrar. Por eso los de transición, como sí tienen esa característica de que sí puedes encontrar, por ejemplo, un pedazo de puro oro, como eso sí es posible, por eso se llaman metales de transición. Puede ser el oro, el cobre, el zinc, el hierro, todos esos que están ahí, todos los que están aquí, los podemos encontrar en la naturaleza, ¿vale? Y también los podemos encontrar unidos a otros elementos. Ahora, estos como son metales, pues tienen características que ya habíamos Maestra. mencionado. Dime, Como mismo le entendí. Creo que la habló César. ¿me hablaste, César? Sí, pero no, ya nada. ¿Ya no? Ah, No, ya. Sam, como no entendió digamos que estamos trabajando en una minería, ¿no? Ahí estamos todos. Ok. Entonces, en esa mina encontramos, pues, pedazos de metal, ¿no? Los estudiamos y todo, checamos sus propiedades y nos damos cuenta que todo este lingote es oro, ¿vale? Todos estos dos son de oro. Estos lingotes solo los conforman partículas o átomos de oro, así solitos. Ahora, digamos que estamos en esa misma mina y encontramos una piedra así, toda desconocida y no Estaba sabemos qué. acá. Y digamos que en esa piedra encontramos pues varios elementos, puede ser, me lo voy a inventar porque la verdad no estoy segura. El sodio, puede ser ¿Hierro? hierro, o sea, varios elementos. Y digamos que de esta piedra solo me interesa recolectar al sodio. Entonces a esa piedra yo le doy cierto tratamiento para obtener solamente el sodio. Ya eso es lo que quiero llegar, que los metales de transición puedes encontrar así un tal cual un pedazo de puro oro o de pura plata o de puro hierro. Pero en el caso de tanto los metales alcalinos o los metales alcalinoterrios, no los puedes encontrar solitos así en la naturaleza. Normalmente vienen con otros elementos, como un compuesto, ¿vale? Y ya de ese compuesto, pues se va a un tratamiento y ya Maestra, solamente obtenemos el elemento que nos interesa. Dime, ¿puedes hacerlos artificialmente? ¿Puede hacer? depende qué elemento, mm, tal vez sí. Me parece que hay algunos elementos que sí se pueden hacer artificialmente, pero no estoy segura. Eso sí, no te lo puedo confirmar al 100%. ¿Vale?
¿Alguna otra duda? No, maestra. Ok, vamos ahora. Ya vimos del grupo 1 al 2. Ahora nos vamos al grupo 3. Empiezan con el elemento del boro. A esa hilera del grupo 13 la vamos a llamar metales térreos. Y son el boro, aluminio, galio, indio y talio. Como este grupo empieza con el boro, también lo podemos llamar grupo del boro o boroides. ¿Ok? Y se llaman térreos porque en la corteza terrestre estos elementos son los que están más abundantes. El más abundante de todos estos elementos es el aluminio, ¿vale? Por eso se llaman térreos. Y estos se caracterizan por tener 3 electrones en su última capa más externa, que es lo que estábamos viendo en el grupo 1 y 2, ¿vale? Entonces, Una pregunta, maestra. dime, Sam. ¿Por qué? O sea, tienen casi lo mismo por el ahorita con el que está el térreos y el alcaliter. ¿Cómo dice? ¿Dice alcali qué? Alcalinoterrios. Ajá. ¿Por qué casi es similar su nombre? Porque pues comparten pues, similitudes con los alcalinos, con los metales alcalinos y con los terrios. Esto es lo que pasaba cuando veíamos, este tema de la tabla periódica. Como había varias similitudes entre los elementos, en ese entonces pues no se sabía cómo acomodarlos hasta que llegó Mendeleev. ¿Vale? De hecho, si se dan cuenta, en este grupo 13 está el boro es metaloide. Todos los demás son Maestra. metales. Dime, César, creo que Sí. ¿qué pasó? En mi tabla, en el número atómico, abajo hay un número que es más 3 o más 2 más 1 o 0. ¿Eso qué es? Son los números de oxidación. Ah, ok. Sí, son los Ah, números ya de lo vi. oxidación. Maestra, Dime, ahorita estamos en la columna 3, pero en realidad 13, estaríamos en... ¿Eh? 13. En la ¿Cómo? columna 13. La 13. What the fuck, ¿cómo avanzamos tan rápido? También pueden ser los átomos, ¿no? Cuando están los números Porque de va de antes de columna en electrones. columna. antes de la columna, digo, después de la columna 2 estábamos en la 3 y después de esa columna pasamos a la 13, ¿verdad? Sí, Sí, porque hay porque ya columnas hablamos de la 3 a la 12. Son los metales de de transición. transición. Entonces, esto es como, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene dudas? Yo tenía una tabla periódica donde al lado venían los electrones y ¿cómo se llaman? Electrones y también números de oxidación. Eso ya depende pues de la tabla que consigan. Porque unas tienen ya estos nombres, de todos estos que estamos hablando. Unos solo los clasifican en metales, metaloides, gases nobles o no metales. Eso ya depende del diseño. ¿Qué pasa con Maestra. esas tablas periódicas que son tan específicas? Pues que son más útiles para ustedes, porque ya les dicen cuántos electrones tienen su última capa de valencia, sus números de oxidación, qué más, incluso algunas hasta tienen, cuál es su estado de agregación. Maestra, a mí me Eso, falta su estructura Y, atómica. y su masa atómica. sí, lo común es que en una tabla periódica se encuentre el número de masa, el, el número atómico, los números de oxidación, su nombre y su símbolo. ¿Vale? Eso es lo primordial. Ya lo demás sería como extra. Pero ya de verdad todo eso depende de, pues, quién Es diseñe normal que traiga esa estructura tabla atómica. periódica. Sí, es normal, está bien, son datos extra. O sea, entre más información tenga tu tabla periódica, pues es mejor Maestra, para ti, va a ser más útil. Mande. esta es una pregunta, por ejemplo, si encontramos o si el ser humano encuentra un nuevo metal, ¿cómo lo clasificarían en la tabla periódica y dónde lo incluirían o dónde lo pondrían? Dependiendo, por ejemplo, si es un metal o metal alcalino.
Fue uno de esos Es que tipos. todo eso lo ve la Yupac. Ok, la JPAC, ¿qué es, maestra? Hoy no me acuerdo de las siglas. Pero es una institución como que da todas estas reglas de cómo nombrar los compuestos, los compuestos, da toda esa parte de que si se encuentra otro elemento, pues cómo lo acomodaría, o sea, todo recae en la Yupac. Ella es como la que decide toda esta parte de la química. Es la famosa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Imagínense que es como una tipo ONU, pero de química. Entonces ellos son pues ya los que deciden realmente. De hecho, también ellos tienen su nomenclatura. Muchos igual la conocen, la famosa nomenclatura de la Yupac, ¿vale? Porque él la otorgó. Y la idea de esta Yupac, pues es facilitar toda esta parte de la química a los que la estudian, ¿vale? Ustedes solo están viendo así, un poquito de la química. La química es muy, muy extensa. Ok. Entonces, el grupo 13 son los metales férreos. Vamos con el grupo 14. Metales férreos, ¿verdad? Térreos, perdón. Terrios, sí. Vamos con el grupo 14, que son los carbonoideos. Aquí ya empiezan con nombres ahí medio extraños. ¿Qué les recomiendo? Que se aprendan los nombres raros, porque en el examen no se las van a poner fáciles. No les van a decir, ¡ay, el grupo del carbono! Desafortunadamente no lo van a hacer así. Apréndanselo así como carbonoideos, ¿vale? Estos, los elementos que están en este grupo es el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y aquí podemos observar que participan un no metal, que es el carbono. También participan metaloides, que es el silicio y el germanio. Metaloides. Y el estaño y el plomo, que serían nuestros metales. Maestra, Dime, entonces nos van a preguntar en el examen los nombres más grandes, ¿verdad? más complicados. Sí, los más O- complicados. ok, entonces para anotarlo en mi manita. Sí, a mejor si apréndanselo como carbonoideos. Y estos tienen, estos se caracterizan por tener 4 electrones en su última capa más externa. Todas hasta aquí, ¿Cuatro qué, maestra? 4 electrones en su última capa más externa. Ah, ok. Y estos, ya a partir de este grupo, son los que sí buscan completar su octeto, ¿vale? Estos sí ya buscan completar su octeto y estos, al tener en su última capa 4 electrones, tienden a formar 4 enlaces. Eso es como dato extra. Vamos al grupo 15, a los nitrogenoides. Desde En ahí este grupo, empiezan Maestra, tantito le puede regresar. sí, a partir de aquí ya empiezan los nombres feos. Maestra, Dime, este, espera. Maestra, ¿por qué puso 4 enlaces? porque esos son los que puede formar Ya, únicamente maestra. esos elementos. Gracias. Sí, de nada. De una vez se los voy a decir. Si ustedes van así, bueno, ahorita todavía están en este proceso de saber química, ¿no? Pero si, por ejemplo, alguien tiene como que la meta de estudiar química ya para ser grande, ya para ser profesionista y todo esto, ¿de verdad consideran pecado que al carbono le pongan 5 enlaces? Así, no sé, aquí no. Esto no lo hagan, de verdad. Hay maestros tan manchados en la universidad que hasta se ríen. Estos elementos no pueden tener más de 5 enlaces, ¿vale? Tampoco al hidrógeno, que solo puede formar un enlace. Maestra, Mande. ¿pero pueden tener 5? Sí hay algunas excepciones, porque después
pues hay temas como que hay elementos que pueden expandir su octeto, pero eso ya son temas pues más complicados. Pero en el caso del carbono, nunca puede tener 5 enlaces, nunca. ¿Y por qué no puede tener 5 enlaces? Porque ya los 4 electrones que tienen su última capa de valencia los va a compartir con otro elemento. Por ejemplo, cuando se forma el metano, pues ya ahí tiene sus 4 enlaces. ¿Vale? Y como ya no tiene electrones libres, pues ya no se pueden formar otros enlaces. Así está bien. Pero si hacen esto, ya está súper mal. No la hagan. Nunca. Lo que me decía a mí mi maestra en la ley de octeto es de que si algún símbolo le hace falta electrones, por ejemplo, digamos, ¿no? Hierro y ¿qué otro se podría, maestra? Calcio, creo. Ajá. Si por ejemplo al calcio le sobran o le faltan, se tiene que poner otro, ¿qué dije al primero? Otro hierro, porque lo que me dice mi maestra es lo que nunca deben de faltar ni sobrar. Es correcto. Pero esto que les dije de ¿cómo se llama? De poder expandir su octeto, ya lo ven hasta en la Maestra, universidad. Mande. entonces, la fuerza son 4, pero sí puede tener 5, ¿verdad? ¿Saben qué? Nada más puede tener 4. 4 enlaces, punto. 4 enlaces y ya. Ya me confundió más, maestra. No, ya. Los del grupo 14 solo pueden tener 4 enlaces. Nada más. Ni uno más ni uno menos. Ni uno más ni uno menos. Si tiene menos, estás cometiendo pecado. Así, en la química, ya, es pecado. Y si le ¿Cómo? pones más, es peor que un pecado, créanme. Peor que un pecado. Maestra, pero eso va a perjudicar en mi carrera. Por ejemplo, es un pecado y me van a hacer algo. Pues yo he visto cómo se burlan de la gente que hace eso. O sea, yo tengo un maestro de química. Bueno, es que esa persona ya es un doctor. Pero esa persona llegó a subir el examen de un chavo que puso 5 enlaces en un carbono y se burló de él. O sea, no te van a hacer nada. Pues nada más, pues se van a quedar como de, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? O sea, son cosas que deben de manejar muy bien, muchachos. ¿Vale? No es como que les peguen o así. Pero pues no es como que llegues a un laboratorio a trabajar y cometas ese error. Ya para llegar ahí, pues es que ya estudiaste, ya sabes muy bien que el carbono solo tiene 4 enlaces. Maestra, Mande. aquí dice que tiene 5 electrones, o sea que tiene 5 en cada encajes. No. Enlaces. Dice 5 No. electrones. No, No, aquí ya unos son cambia los la cosa. electrones y otros son los enlaces. Es correcto. Una cosa son los electrones y uno los enlaces. Enlaces es cuando negra- ya se forma con otro símbolo, ya hace fusión. Es correcto. Ahora, como tiene 5 electrones y yo quiero llegar a 8 electrones para completar su estabilidad a esta regla del octeto, ¿cuántos electrones me faltan para llegar a 8? 3. 3. Por lo tanto, los elementos que están en este grupo de nitrogenoides solo necesitan 3 enlaces. ¿Podría ser hierro? Digo, Fe, sí, hierro. O sea que el nitrógeno se una con hierro. O sea, sí, puede unirse con quien sea, pero solo se puede formar 3 enlaces para que esté en su forma neutra. Ahora, estos, les voy a poner el ejemplo, el del amoníaco. Esta es la estructura de Lewis de una molécula de amoníaco. Como pueden ver, hay pares de electrones libres. Así, el amoníaco está en su forma neutra. Estos elementos, como sí tienen pares de electrones libres, puede llegar otro átomo a unirse con él, pero lo que va a pasar es que va a conseguir carga y va a ser positiva, ¿vale?
Pero eso ya son temas más complejos, de verdad, no se los van a preguntar en el examen. Entonces solo concéntrense en los nombres de los grupos, porque ¿Solo en los nombres? sí, en los nombres, en los nombres. Maestra, ¿y de cuál piense que es los más importantes? Los más Todos, importantes supongo. sí considero son los gases nobles, los halógenos y pues serían los metales alcalinos y alcalinoterrios, ¿vale? Pero no por eso ignoren todos los demás y no se los quieran aprender, Ok. ¿ok? ¿Me los puede volver a repetir, por favor, maestra? Sí, los más importantes son los metales alcalinos, metales alcalinoterrios, halógenos y gases nobles. Ahorita vamos a ver los gases nobles. Son los últimos, ¿no? Sí, pero vamos primero los nitrogenoides. Los nitrogenoides también se le conocen como grupo del nitrógeno y esto pues se debe a que el elemento que está primero en ese grupo es el nitrógeno. Ahora, en este grupo ya hay presencia igualmente de no metales, de metaloides y hasta acá son los metaloides y este es el metal. Maestra, Dime, ¿cuántas teorías de Albert Einstein hay? no sé, vamos a continuar con los grupos, el grupo 16, llamados así calcógenos. Los calcógenos están conformados por el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Estos elementos, a este grupo también se le llama grupo del oxígeno, ¿vale? Y estos se caracterizan por tener 6 electrones en su capa más externa. Si se dan cuenta, ya empieza a tener como un poquito, pues más de relación el 16, ¿vale? Maestra, Dime, César. o sea, van como aumentando, ¿no? ¿Mande? Van como que aumentando. Van aumentando. De hecho, cuando lleguemos al grupo 17, esos van a tener 7 electrones en su última capa de valencia. Y cuando lleguemos al grupo 18, que es de los gases nobles, ellos tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Y igualmente aquí observamos, estos son no metales. Por eso están numeradas, ¿no, maestra? Desde el 1 hasta el 4, creo. Y del 5 al 7. De hecho, algunas tablas periódicas los manejan como en 2 grupos. El grupo que va del 1 al 7A y del grupo que va del 1 al 7B. Todos los que son del grupo, bueno, si es que tienen en su tabla periódica del 1B al 7B, todos esos elementos conforman a los metales de transición. Todos los de la son los que ya tienen como que su propio nombre. Los metales alcalinos, metales alcalinoterrios, los nitrogenoides, calcógenos, carbonoideos, boroides, ya tienen como que su nombre propio. ¿Alguien tenía una duda? ¿Alguien habló? Maestra, Yo. entonces, Eduardo, a ver, primero Eduardo. no, primero que vaya mi compañero César. Hace rato Ah, me dio- César. Ahora ya nadie quiere. Bueno, en el último de gases nobles, Ajá. su número de oxidación es 0, ¿no? Bueno, por lo que estoy viendo en todos. En algunos les ponen 0. Sí, está bien. Porque volvemos a lo mismo. Como no se unen con otros elementos, pues estos números de oxidación se hacen presentes cuando se forman compuestos. Lo vamos a ver, ese es nuestro último tema. Tranquilos, sí vamos a llegar a eso. Ahora, Eduardo tenía otra duda. ¿Cuántos enlaces eran de la que estábamos haciendo? De los calcógenos, ok, muy buena pregunta. Sabemos que para llegar a la estabilidad necesito 8 electrones. Muy bien. Y tengo 6 electrones en mi última capa más externa. ¿Cuántos me faltan para llegar a 8? 2.
2, muy bien. Entonces, los calcógenos solo forman 2 enlaces. Y un ejemplo sería la molécula del agua. Ignoren el hidrógeno. El agua. ¿Vale? Y pueden ver que aquí tiene igualmente sus electrones libres. Y igual puede llegar otro elemento a formar un enlace, pero ya la molécula no sería neutra, ya tendría carga. Pero con que ustedes aprendan los calcógenos 2 enlaces, ya. Está bien. ¿Ok? Vámonos con el penúltimo grupo de los halógenos, el grupo 17. Estos están conformados por el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y aquí algo está mal. Estos son conocidos como el grupo del flúor. ¿Vale? Y estos, como están en el grupo 17, tienen 7 electrones en su capa más externa. Por lo tanto, estos solo forman hasta un enlace. Nada más. ¿Vale? Porque solo necesita de otro electrón. ¿Mande? Espera, entonces. Ay, no te entendí. Otra vez. Y bueno, como solo necesitan de un electrón para llegar a 8, solo forma un enlace. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con estos 17 grupos que acabamos de ver? Maestra, Dime. ¿cómo nos van a decir en el examen que cómo sacamos los enlaces? O sea, o nos dirían, saca un enlace de tal acá, por ejemplo, de 17Cl o de un número, ¿nos dirían eso? No, no te lo van a pedir así. Ok, maestra. Pero se los menciono por si ustedes ven compuestos y les piden la estructura de Lewis, se van a acordar que, por ejemplo, la del cloruro de sodio, aquí en estos va solamente se va a formar un enlace. ¿Vale? Pero no creo que les pregunten así, a ver cuántos enlaces forma el bromo. No, eso sí, no creo. Vamos a terminar ahora. Bueno, pues el grupo 18 ya lo mencionamos, de los gases nobles. No lo puse aquí porque ya lo habíamos visto en la clasificación de metales, metaloides, no metales y gases nobles. Son esos, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radio. Ahora, antes de irnos, vamos a hacer este ejercicio. Les voy a dar 2 minutitos para que contesten esta pregunta. Ordena las familias de elementos de izquierda a derecha por su posición en la tabla periódica. De izquierda a derecha. Ustedes me van a decir la respuesta correcta. ¿Qué pasó? Es la C. Ajá, es la C. Sí, la C. ¿Sí? Sí, Todos. la sé. A ver, vamos a ver. Es correcto, es la C. Vamos a dibujar nuestro boceto de tabla periódica. Porque si no fueran los alcaliterro, bueno, esos. Alcalineotérreos. Sí parece trabalengua. Después de los Entonces nos metales pide empezar alcalinos. de izquierda a derecha. O sea, de aquí para acá. Ahora, el primero, pues son los metales alcalinos. Entonces debo de empezar con el 3. Como sé que empiezo con el 3, descarto la respuesta A y la B, porque no empiezan con el número 3 y ya, sé que están mal. Ahora me dice metales de transición. Los metales de transición son todo este rectangulito. Y sería Y 3. maestra, se descartan rápido porque solamente con el 3 y el 2 ya le das porque abajo es 4. Ajá, es Exacto, correcto. porque la halógeno es la penúltima. También sería una forma de hacerlo. Si ya saben súper bien que los gases nobles es la última fila y al lado están los halógenos, ya con ese orden también la pueden contestar. Y si se dan cuenta, pues todas las respuestas, pues la tenían mal.
¿vale? Ok, Muy bien. Está muy bien que apliquen estas estrategias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? no, maestra. No. ¿No? Entonces al rato les comparto pues el Kahoot para que practiquen. Maestra, Dime. yo en el Kahoot siempre quedo mal porque siempre por accidente cliqueo la equivocada. Por eso lee muy bien, ¿vale? Por eso les pongo de 1 minuto. No, No se maestra, preocupen. ¿Mande? por ejemplo, cliqueo verdadero y se pone falso mágicamente, maestra. Ay, qué bárbaro. Bueno, entonces les comparto el Kahoot. Ay, qué bueno te quedaste en primer lugar, Samuel. Les comparto Kahoot para que sigan estudiando, ¿vale? Bonita Muchachos, tarde, íbamos, Siempre yo voy íbamos muy terminando. atrasados. La siguiente clase nos vamos súper rápido, ¿vale? Más, medio rápido. Entonces, los dejo para su siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Bonita noche a todos y todas. Descansen, cenen rico. Adiós.